Si te pregunto de qué idioma vienen la mayoría de palabras que usamos en el español o castellano, y sí, puede llamarlo de las dos formas, seguramente me digas que del latín, y es correcto. ¿Y si te pregunto por el segundo idioma con más influencia en nuestro vocabulario? Bueno, teniendo en cuenta que el título del vídeo es la influencia del árabe en el español... ¡Eres muy listo, eres muy listo! Aunque es muy difícil de calcular, se piensa que actualmente el 8% del léxico, del vocabulario del español, es de origen árabe. Un ejemplo es la palabra alcalde, la persona que preside un ayuntamiento y es la máxima autoridad en un municipio. Por ejemplo, Boris Johnson, que era el alcalde de Londres cuando yo me mudé aquí. Menudo personaje, ¿eh? Hasta la vista, baby. Se puede decir que desde el siglo VIII hasta el siglo XV, el árabe fue la lengua oficial de al menos una parte importante de la península. Para hablarte de la influencia de este idioma en el español, tengo que contarte una historia apasionante. Una historia al más puro estilo de la serie de televisión Juego de Tronos, con conquistas, reconquistas y traiciones. Si te gusta, acuérdate de darle al botón de me gusta, que es gratis. Gracias. Los territorios de la península ibérica, que hoy son España, estuvieron durante muchos siglos habitados por musulmanes. Y es importante remarcar que eran musulmanes porque era la religión lo que todos tenían en común, aunque llegaron de pueblos diferentes. Empecemos con nuestra historia. Había una vez, en el siglo VIII, un reino visigodo gobernando la península que hoy conocemos como España. Existía una división en el reino que acabó en guerra civil. Finalmente Rodrigo se convirtió en rey, pero los perdedores, claro, no se quedaron de brazos cruzados, sino que buscaron aliados. Se aliaron con los musulmanes que gobernaban en el norte de África. Los musulmanes ganaron la batalla de Guadalete en el año 711 y esto significó el fin del reino visigodo y el inicio del control musulmán en la península, control que tuvieron durante 8 siglos. Los musulmanes gobernaron la península durante muchos años, sí, pero no fue un camino de rosas, no fue fácil. Tenían la resistencia cristiana, especialmente la de los reinos cristianos en el norte de la península, que empezaron a luchar para recuperar sus tierras. Fue un proceso largo y difícil, pero finalmente en el siglo XV lograron conquistar toda la península, en un evento conocido como la Reconquista, aunque ahora este término se debate. Como dijo Ortega y Gasset, el gran filósofo madrileño del siglo XX, y Ortega y Gasset era una persona, no eran dos. Si una reconquista necesita 8 siglos para llevarse a cabo, a lo mejor no es una reconquista. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dejaron los musulmanes en la lengua española? Ya hemos dicho que el árabe fue la lengua oficial de al menos una parte importante de la península. Los habitantes de Al-Ándalus, como se llamaba la parte musulmana de la península, eran en gran parte multilingües, ya que muchos cristianos conservaban la lengua romance llamada mozárabe o romandalusí, y muchos judíos tenían conocimientos de hebreo. Además, el árabe era la lengua que todos debían conocer, aunque fuera de forma pasiva, ya que era la lengua de la burocracia, de los documentos oficiales, o como decimos en España, del papeleo. Por cierto, ¿te es familiar esto de aprender un idioma de forma pasiva? Es común para muchas personas que estudian un segundo idioma. Leen, escuchan, ven contenido en español, como este vídeo, pero no lo practican de forma activa. No lo producen. Si eres estudiante de español y este es tu caso y quieres encontrar una solución, puedes hacerlo conmigo. El próximo martes 21 de marzo se abren las inscripciones de mi curso online Español Ágil para estudiantes de nivel intermedio. Es un programa basado en la producción oral del español con foco en la naturalidad y la precisión gramatical. En la descripción del vídeo te dejo el link con más información y si te interesa puedes dejar tu correo electrónico en la lista de espera. ¿Por qué hay tantas palabras en español que usamos actualmente y vienen del árabe entonces? ¿Cómo se produce este fenómeno? Las causas podrían ser dos y podrían ser las dos más comunes para que una lengua tome palabras de otras en cualquier tiempo y lugar del planeta. Vamos a verlas. La primera es que la civilización musulmana estaba más desarrollada tecnológica y científicamente que la ibérica y europea en general. Entonces, a los nuevos utensilios o conceptos había que ponerles nombre, y si ya lo tenían en otra parte, pues se tomaban y adaptaban
fonéticamente. Y esto de adaptar fonéticamente lo continuamos haciendo los españoles mucho. Por eso decimos wifi y no wifi, o vape y no vape. Vape, el vape, es como si estuvieran fumando de un lápiz USB. La segunda razón es simplemente el prestigio. Me explico. Para los habitantes y gobernantes de los reinos cristianos, Al-Ándalus tenía que ser un referente cultural, político y militar. Es decir, un poco como Estados Unidos ahora. Era la potencia y el país del que aprender, y su lengua, claro, la lengua de moda, como ahora el inglés. Este segundo motivo hace que no solo se adaptaran palabras nuevas, sino que incluso se reemplazaran algunas propias castellanas, como pasa hoy también con el inglés. Por ejemplo, ya casi nadie dice fiambrera, todos decimos tupper. Perdona, es que estaba en una call. A ver, el cliente me ha dicho que tenemos que revisar el budget, que el briefing no es correcto porque el target es el del año pasado, no el actual. Otro motivo importante sería la mezcla de gente. Antes del siglo X, muchos cristianos del sur emigrarían hacia el norte, mientras que a partir del siglo X, con la expansión cristiana, muchos árabes se quedarían en sus casas, ahora bajo gobierno castellano. Y esto también favoreció el traspaso de palabras. Muchísimos sustantivos del español son arabismos, incluso algunos de ellos están entre los más usados de la lengua. Suelen empezar por al, ya que este era y es el artículo árabe, y los romanceparlantes lo interpretaban como parte de la palabra. Veamos algunos ejemplos. La mayoría de campos semánticos de grupos de palabras tienen arabismos y son palabras que continuamos usando en el día a día. Por ejemplo, si quieres hacer una buena paella de verduras, vas a necesitar ingredientes como arroz, aceite, alcachofas, alubias, berenjenas, zanahoria o azafrán. Y para terminar pones un chorrito de limón para potenciar el sabor. Bueno, todas estas palabras que te he dicho vienen del árabe. Importante, todas las palabras que llegaron del árabe no son de origen árabe. Esta lengua se hablaba desde la India hasta la península ibérica, así que estaba en contacto con muchísimas otras lenguas. Así, muchas palabras como naranja son originarias del persa o ajedrez del sánscrito. ¿Y qué pasó con el árabe después de completar la reconquista cristiana? En el siglo XVI ya no había ningún estado musulmán en la península. En esta época, muchas palabras árabes se perdieron y reemplazaron por otras de diversos orígenes, como al-beitar, que se reemplazó por veterinario, o al-fayate, que se cambió por sastre. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Suscríbete al canal si estás estudiando español y recuerda que también tengo podcast para estudiantes de todos los niveles, donde además de escucharlos, puedes leer la transcripción gratuita. Un abrazo grande.